Bien, la opinión sobre lo que nos está pasando, la justicia por mano propia, la inseguridad, los debates sobre la inseguridad que hay, de dos personas que yo respeto mucho, Graciela Fernández Mejide y Norma Morandini. Como las presenté, ya las presenté a las dos, así que ya todo el mundo sabe quiénes son, a pesar de que no necesitan presentación ninguna de las dos. La primera pregunta que les quiero hacer es precisamente estos acontecimientos sociales que se han producido en los últimos tiempos y que han provocado mucha polémica, mucha discusión, mucho debate, sobre todo el tema de la justicia por mano propia, que es, creo yo, una consecuencia de la inseguridad, están unidas las dos cosas. ¿Cómo han visto ustedes esto? ¿Quién quiere empezar? Yo puedo empezar. Es una cuestión de la cual ninguno de nosotros se debería salir, que es el tema de la justicia. Cuando una sociedad construye un cuerpo de leyes, desde lo más remoto, cuando decidió darse algunas leyes, estaba construyendo una forma de justicia. El que transgrede está en contra de las leyes y no importa dónde estuviera, y no importa cuán angustiante fuera la situación que estaba viviendo. Matar es matar. No hay otra palabra que designe la palabra matar. Ir en grupo y agredir a una persona porque el grupo quita el temor, porque garantiza el anonimato, es cometer un delito. Yo me pregunto, cuando veía en las dos ocasiones, sé que vi uno que llegó a la muerte y el otro que fue impedido. El de Rosario y el de Coronel Díaz y Charcas. Donde se pateaba. Es posible que fueran delincuentes y no está bien que sean delincuentes. Esto es lo que quiero decir. Ahora, al mismo tiempo, yo me pregunto, el que da la patada y después va a su casa y siente en el pie el crujido del hueso. ¿Cómo se explica? ¿Cómo se excusa? Porque son personas normales, son personas decentes. ¿Cómo se excusa? Claro. Cuando yo oigo decir son como bestias, no. Las bestias tienen reglas de supervivencia, matan para comer, etc. La inhumanidad tiene que ver con nosotros, con los humanos. Y eso es inhumano. Yo creo que cuando en el 83, después de un sufrimiento muy grande de la Argentina, se estableció un preámbulo, instituciones, la República, se hizo un juicio impecable a criminales. ¿Me dicen por qué no hubo un gesto de venganza de ningún familiar de desaparecido? Porque había promesa de justicia. Entonces, volvemos al tema de la justicia. Y esto no quiere decir que un Estado que se va retirando de esas obligaciones, que aplaude a los barra brava, que es capaz de hacer escraches o de estimularlos, en realidad, consciente o inconscientemente, ¿cuál es el mensaje? Yo no me voy a ocupar de la seguridad, ocúpese usted. Y así proliferan las garitas en los barrios, los guardianes, la guardia en los negocios, y cada uno va aceptando y naturalizando que tiene que defenderse a sí mismo. Yo creo que acá hay grandes responsabilidades, esa gran responsabilidad está en la política, y no estaría nada mal que todos los políticos, sin el pero que cuando aparece en realidad torna secundaria a la primera aseveración, sin pero digan matar está mal, sea quien sea y en las condiciones que sean. Así uno comprenda la bronca. Norma. Sí, a mí me impresiona, ya que debatamos sobre el linchamiento, es lo que desnuda de manera descarnada que aquel por algo será con el que se legitimaban los secuestros de la dictadura ha pasado como una corriente subterránea a esa gente no merece vivir en relación al ladrón. Entonces uno mira
el Estado terrorista no se ha reconvertido en Estado democrático, porque el Estado democrático es el que protege al ciudadano. Se dice no hay Estado, hay muchísimo Estado, pero precisamente no para hacer lo que tiene que hacer en defensa del ciudadano, sino para defender un gobierno, para espiar, para cobrar, para perseguir, para el fútbol, para hacer propaganda de la gestión, pero no para decir este es un Estado que se tiene que reconvertir a un Estado de derecho. Y la ciudadanía, yo ahora he recordado mucho lo que yo viví en Brasil, porque esto es igual a lo que yo viví en la última parte de mi exilio en los años 80. Recuerdo de una matanza de un chiquilín de 13 años en la Plaza da Sé, como si fuera Constitución, le robó a una señora una cadenita, pasaba un juez, lo mató a bastonazo. ¿El juez? El juez. El juez nunca fue procesado. Don Pablo Evaristo Ars rezó una misa por el chiquilín y la clase media se puso contra el obispo por haber rezado por un ladrón. La clase media era igual que acá, la gente que criticaba la dictadura pedía mano dura, se elegían los diputados que más penas pedían, hasta que se dieron cuenta que habían creado un monstruo. La matanza de la Candelaria, que mataron un montón de chicos, la policía, les hizo hacer un clic así, se dieron cuenta que habían matado un monstruo. Y que lo único que nos puede evitar es la educación. No es venir y decir, la educación, no. O vamos a trabajar sobre la miseria, que es lo que dice, o en serio, esto es una tragedia nacional. Todos los esfuerzos de la mejor gente de nuestro país tienen que estar puestos en cómo vamos a salir de esto, que no se sale con más pena, que no se sale con más represión. Si en 30 años de democracia vemos de nuevo la seguridad en los uniformados, en la represión, entonces hemos fracasado como política. Entonces yo creo que yo he abrazado los derechos humanos porque es ahí donde está la riqueza del humanismo. Es decir, los derechos humanos surgen después de los horrores del nazismo. Hay que aferrarse a valores que nos dignifiquen. Y la humanidad, es decir, se ha dignificado cuando saltó del no matar. Entonces me parece que, es decir, ¿cómo serenamos nuestros espíritus? Lo opuesto a linchar es solidaridad. Y vivimos en una sociedad que ha ido perdiendo. La gente vive en barrios privados, no se puede entrar, a las villas no se puede entrar. Vivimos en guetos, tenemos desconfianza, estamos asustados, se piden más penas. Cuando en realidad yo creo que este es un momento bisagra yo entiendo el miedo que tenemos. Ahora, lo que nos denigra como personas es tener miedo. Yo suelo ironizar, decir, podríamos ponerle a la Declaración Universal de los Derechos Humanos el derecho a vivir sin miedo, porque lo que nos torna animales, lo que nos torna instintivos, lo que nos quita dignidad de humano, es cuando yo pienso que al otro tiene que morir por lo que sea. Entonces, yo sé que es un momento difícil, que estamos asustados, está todo el tema, los medios no tienen la culpa, pero vamos a tener que ver todos, honestamente, preguntarnos qué responsabilidad hemos tenido, ¿no? Es decir, cómo vamos a encarar esto que se nos viene, y lo que no puede ser es disputa electoral. Si hay algo que el tema de la seguridad no puede estar como disputa electoral, porque entonces no hemos aprendido nada, ¿no? Hay una cosa que repite el gobierno mucho, y es que hay un problema de exclusión, ¿no? Y que en tanto no se incluya a muchos sectores sociales, este problema no se va a resolver. ¿Ustedes coinciden con este diagnóstico? Pero que hay problema de exclusión seguro. Joaquín, esta sociedad hoy, yo diría que está dividida en 3 tercios. Agustín Salvia dice lo mismo, está en el observador de las políticas de la situación social, en el Observatorio de Políticas Sociales. Hay un tercio del cual se puede prescindir, porque se maneja bien el capitalismo que hoy estamos desarrollando con 2 tercios de la sociedad. Es decir, unos 12 millones de argentinos. Ya está. Bueno, ¿qué va a pasar con ellos? ¿Qué va a pasar? Desde la ética primero. Esta fue una sociedad que era inclusiva. Se ha tornado
echadora de la gente, renunciadora o renunciante a tener esa Pero Graciela, ¿es la inclusión. sociedad o son las políticas del gobierno? Porque son las políticas o son Por las ahí políticas viene inclusivas. lo de Brasil y Colombia, ¿cómo salieron? Porque la triada de pobreza, la policía corrupta y la política corrupta, esa es una triada que es lo que sostiene el crimen organizado. Entonces hay que ir a estudiar Brasil y Colombia. ¿Cómo salieron? Con educación, no como propaganda de la educación. Es decir, nosotros hemos tenido toda esta década ganada cuando hemos visto estos chiquilines que han crecido ante nuestros ojos. Primero les teníamos piedad, hoy tenemos miedo que nos saquen la navaja. Tenemos estadísticas oficiales que los han borrado, que no existen. Es brutal porque es una cultura de hacer desaparecer lo que me molesta. Es decir, lo deshumanizan como cifras, cuando en realidad hay que salir a la calle de todas las grandes ciudades de nuestro país y las pequeñas para ver lo que nos ha pasado. Es decir, cuando hay una brecha social es un caldo de cultivo a la violencia y entonces no hay que inventar. Brasil, ¿qué ha hecho? Ha incluido desde la educación, pero de la educación en serio. Los colombianos han mirado, bueno, ¿quiénes son los que mejor han resuelto este tema? Los coreanos, vamos a estudiar con los coreanos. Acá hay muchísima gente que sabe, pero es gente que viene a la televisión, participa en los paneles, los invitamos al Parlamento, pero no son los ministros. Entonces, mientras tengamos un Estado que sirve a un gobierno y no a la ciudadanía, por eso digo que no hay Estado de Derecho. El Estado de Derecho no es la lógica reprimir o dejar hacer, que también nos ha pasado en estos 10 años. Decíamos, no reprimimos, no se trata de reprimir, se trata de que tengamos el imperio de la ley y la ley es igual para todos, para el que gobierna como para el ciudadano de a pie. Y el mejor ejemplo es el que ha puesto Graciela. Acá la impunidad política, de la violencia política que recorrió nuestro país en décadas, la cortó el juicio de las juntas. Cuando dio esa señal, nació la democracia con el mejor signo que podía tener la democracia saliendo del autoritarismo, justicia. Hay una frase preciosa que dice, cuando no hay justicia brilla el cuchillo de la venganza. Entonces no se puede privatizar la seguridad, que es un poco lo que está pasando. Ahora, que debatamos justificando, no se puede justificar. Tenemos que debatir cómo salimos, crear conciencia, ayudarnos a no tener miedo y contraponer al linchamiento a la palabra solidaridad. Graciela, estabas desarrollando vos la idea del tercio ese que los argentinos... Sí, pero además, ¿sabes qué, Joaquín? Cuando vos decís la sociedad, no dice la sociedad, yo me atrevo a decir la sociedad, porque los políticos que elegimos no vienen de Marte. Ah, claro, eso sí. No, ni la policía que toleramos no vienen de Marte. Todos hemos salido, y te diría más, es muy doloroso, pero si la situación económica está bien, las broncas disminuyen, aumentan más y se empieza a percibir cuando el miedo a la seguridad personal, pero también, no solo la seguridad por el asalto, sino si te va a ir bien en el trabajo, si no lo vas a perder, si no vas a perder determinadas cosas, que además es un miedo lógico y natural, y que yo creo que hay que admitirlo y que entiendo, porque además cada uno de nosotros lo ha pasado en su circunstancia. Nada de eso justifica que uno tome justicia por su propia mano, porque ahí sí que va a haber un punto en que nadie va a tener justicia. Además, con nuestra historia, nosotros ya sabemos lo que deja la violencia. Una crisis económica te llevará unos años resolver. Este es un país con una gran capacidad, cae en crisis, se recupera en 3, 4 años. Pero las crisis de violencia se van comiendo las generaciones. ¿Cuántos años han pasado y todavía tenemos el pasado que nos pesa porque hemos sido incapaces de construir antídotos a esa violencia que era política y hoy tiene una violencia de otras características? Pareciera que tenemos una guerra civil encubierta. Entonces hay que mirar de frente esa violencia, pero no cometer los errores que hemos cometido en el pasado porque ya sabemos que deja. Esto es lo que me preocupa porque esto empieza, pero ¿cuándo termina y cómo termina? Porque además todos los días las primeras noticias fueron
se dieron con mucho espectacularidad en los medios, pero ya ahora veo que aparece muy chiquito. Pasó un caso de justicia por mano propia en La Rioja, otro en Santiago del Estero, otro en Neuquén. Y digo, ¿cómo termina? ¿Cuándo termina esto? Yo creo que termina cuando la sociedad entera comprenda que el camino es volver a exigir y cuando los políticos, si es que pueden, entiendan que les conviene que les vaya bien. Que le vaya bien a un político, es que el país esté mejor. Cuando la Presidenta dice y reconoce el excluido para defender su derecho a salir de la exclusión por el camino, o defender o justificar, digamos, no defender, en realidad termina aceptando que todo lo que se había dicho hasta ahora era lo contrario. Había disminuido la pobreza, había disminuido sí, la política era de inclusión. Claro, entonces volvemos a una cuestión de la mentira o del ocultamiento. Blanqueamos esas situaciones y preguntémosle en serio a los políticos y exijamos que den respuestas en estos temas con una sola voz. Matar está mal. Y hay que indignarse a tiempo para no enfurecerse después. Exacto. Porque me parece que la demanda tiene que ser a la política. No puede ser que la bronca y el sufrimiento y todo lo que nos pase sea a nosotros mismos, porque entonces la energía de nuestro país está mal direccionada. Es decir, creo que este es un gran momento de peticionar. Cuando hay marginales, cuando hay tanto marginal, amenaza a la sociedad que los margina. Es decir, la política no es, como decía Graciela, es ahí donde hay que peticionar. Es decir, tenemos que preguntarnos qué país queremos, porque hemos hablado de modelo, pero hemos elegido los estadios llenos, pero tenemos las aulas vacías. Consumimos, pero no producimos. No ahorramos, porque no podemos ahorrar, porque hay inflación, entonces dilapidamos. Eso es un modelo de país, no la ideologización de la política como se ha hecho a lo largo de estos 10 años. Pero esta es una convocatoria a todos, de realmente si queremos salir del estadio donde estamos y ver qué país queremos hacia adelante, sabiendo que esto no se resuelve mañana y que es importante estar en esta bisagra para mirar un poco el futuro como no se ha mirado antes nuestro país, ¿no? Les agradezco a las dos y me parece que la frase de Graciela, no se mata, es la consigna que ha quedado esta noche. Una pausa.